Hoy. Un orgullo también compartir la mesa con vos, Mavi. Y bueno, voy a presentar a la compañera que hoy honra nuestra mesa, que si bien no necesita presentación, es una compañera que en todas las tareas que ha llevado adelante, como decía al principio, lo ha hecho con coherencia, lo ha hecho con entrega. Una compañera abogada, defensora de los derechos humanos, no solamente con las ideas, sino con el cuerpo. Una compañera que fue diputada, que fue embajadora, que fue ministra 2 veces en ministerios que eran también muy difíciles, como decía Mari, para una mujer, y sobre todo una mujer que es una militante política y un ejemplo para todas las compañeras que elegimos la militancia como forma de vida. Muchas gracias, la compañera Anita Larrey. Súper generosas que me han hecho las dos compañeras y bueno, realmente si eso estaba como medio intimidada de hablar, realmente no sé por qué, no se entiende. Veo que la dirección está en muy buenas manos, así que eso es una buena noticia. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por estar hoy acá con... En realidad veo que son más, supongo que no han sido excluyentes, porque veo más mujeres que varones, pero bueno, supongo por ahí están más discretamente más atrás, digamos, porque el tema es que yo también participe de esta lucha nuestra, ¿no? Pero bueno, con ustedes, con compañeros y compañeras que están en esta lucha, que estamos hoy y que estuvieron siempre, según las épocas, en la misma lucha, en el mismo sendero, ¿no? Siendo fiel a los mismos principios. Y además, bueno, gracias también porque es para recordar a Evita en el 100º aniversario de su nacimiento. Mi mamá nació también en 1919 como Evita y yo siempre a medida que cumple años va a cumplir 100. Si Evita no hubiera podido vivir algunos años más, aunque no 100. Justamente con relación al derecho al voto, eso siempre me da como una especie de risa, ¿no? Que el número de DNI de mi mamá es 96.319. Así que fíjense ustedes que ya en esa época, fíjense, cuando se enrolaron, en el 50, creo que fue en el 51, había millones de mujeres. Y sin embargo empezaron un número tan bajito, fíjense, ¿desde dónde se empezó? Desde cero, ¿no? Enrolando a la número 1, y bueno, fue parte de ese proceso legal, digamos, ¿no? Que había que también cerrar. Hoy, 2019, en esta Argentina tan difícil, tan injusta, tan destruida en menos de 4 años de macrismo, es muy importante recordar a Evita. Porque, bueno, ella fue, por algo la llamamos así, la banderada de los humildes. Es decir, ella tuvo siempre la causa de los humildes como el objetivo de su lucha, el objetivo principal, el motivo de su vida. Eran los pobres, los vulnerables, los frágiles de esa sociedad a los que ella dedicó su esfuerzo, su fe, su salud incluso, ¿no? Era además la mediadora entre esos sectores que tenían necesidades y el conductor del movimiento, que era Perón, y además el Estado de esa época. Se dedicaba de forma permanente a la mediación para que los beneficios de las transformaciones que se hacían llegaran a cada uno y a cada una, ¿no? Pensando primariamente en los niños, bueno, ya decía los ancianos, pero esto no se lo vamos a tolerar ni a Evita, digamos los adultos mayores, es más generoso, un poco más prudente con nosotros. Y bueno, y
débiles de una sociedad, que son aquellos en los cuales el Estado debe de alguna manera ejercer con sus políticas, ¿no?, sustituir y reemplazar todo lo que la sociedad del mercado, la sociedad capitalista, no les va a generar. Y también es muy importante hablar hoy de Evita porque, bueno, es un momento de gran auge de esto que describió tan bien que yo ya no voy a volver porque sería imposible modificar nada ni agregar nada a todo lo que dijo Gaby sobre el movimiento de mujeres, ¿no? Esta fuerza, esta potencia que tiene el movimiento de mujeres acá hoy en la Argentina y que ha superado las contradicciones que tuvo en distintos momentos, algunos de los cuales reseñó muy bien Gaby, ¿no? Donde esta diferencia entre las mujeres que de alguna manera se reconocían como feministas, pero en realidad estaban muy divorciadas de los dolores, de las necesidades, de los intereses del pueblo. Lo hacían desde una posición más como elitista y desde derechos que eran a veces solamente legales, como el voto, aunque no hay por qué no reconocer también el valor que tuvieron esas luchas. Fíjense que el movimiento de mujeres empezó, yo siempre tengo un recuerdo muy emocionado, si yo toco esto me parece que produzco ruidos, ¿no? ¿Se escucha? Que fueron aquellas mujeres anarquistas de fines del siglo XIX, que sacaban aquella publicación con gran esfuerzo, imagínense, que decía ni Dios, ni patrón, ni marido. Ese era el lema. Gran sabiduría, como se llama. Sobre todo lo de patrón y marido, ¿no? Lo otro lo dejo más librado a la conciencia de cada uno, ¿no? Pero habían empezado una lucha donde ya reivindicaban las mujeres trabajadoras, aparte, que mantenían a sus hijos, que hacían una vida muy sacrificada, y bueno, pedían también sus derechos, sus libertades, su protagonismo, su participación. Después vinieron, claro, las sufragistas, tampoco nos vamos a olvidar de ellas, porque bueno, empezaron a machacar con muchos sacrificios, porque fueron bastante también estigmatizadas, a pesar que la mayoría pertenecían a la élite, o a los sectores burgueses de la Argentina, pero bueno, no por eso dejaron de ser perseguidas. Estaba el caso más típico, pero hay otros muy importantes también de la Moró de Justo, Alicia Moró de Justo, que incluso creo, tengo entendido, pero estoy equivocándome, pero si no es muy aproximado, fue la primera mujer profesional en su profesión de aquella época. Es decir, fíjese, había la primera, bueno, y esa era sufragista, y siguió siéndolo siempre después. Es decir, yo he tenido la curiosidad, y afortunadamente, de leer el debate de diputados, no el de senadores de esa época, cuando se aprobó la ley del voto femenino. Y hay cosas que se dicen que, digamos, parecen inconcebibles, ¿no? Pero esas eran las miradas que había sobre el rol de la mujer. ¿Cómo la mujer va a votar? Va a elegir o ser elegida, pero elegir implicaba también la posibilidad de ser elegida. Pero bueno, eso tenían ellos alguna fe de que al final iban a poner todas las trabas posibles. Digo, el sistema no iba a ser elegida, pero iba a elegir. ¿Cómo la mujer va a elegir? Porque es una locura. Hasta la década del 30, las mujeres no teníamos derechos civiles, no ya políticos, civiles. La decisión si teníamos que comprar o vender una casa, aceptar una herencia, bueno, desde ya la patria potestad de nuestros hijos, todo eso era el marido o el padre, no era la mujer. Esto parece increíble, pero esto fue hasta los años 30, que se adquirieron los derechos civiles. Bueno, es de terror, pero esto era así. Entonces, claro, la mujer tenía muy cerrados todos los caminos y su destino era ser ama de casa y bueno, cuidar a los hijos, y después, cuando ya había terminado de cuidar a los hijos,
cuidar a los enfermos o a los ancianos de la familia, que claro, no había institutos tampoco especializados como hay hoy, no había tampoco quizá a veces enfermeras especializadas como hay hoy, mucha gente tampoco las podía pagar, entonces lo normal, lo natural es que la mujer tuviera a veces, en algunos casos, una muy penosa tarea porque, bueno, había enfermedades muy largas, muy prolongadas, ese era el destino. Y después cuidar a los nietos, aunque no tanto como ahora, que abusamos más, si podemos, las mujeres de esta época, porque como trabajamos, si llega a ver alguna abuela, yo por ejemplo abusé bastante de mi mamá, porque todavía era ama de casa. Ya mis hijos, padres, mis hijas, conmigo están medio listas porque no cuentan conmigo todo el tiempo que necesitarían, pobre, ni lo pretenden, ¿no? Pero bueno, yo a veces me doy cuenta que yo tenía un gran respaldo en poder dejarle a los chicos en determinados horarios y si no tenía cómo resolver el problema y qué sé yo, y mi mamá estaba siempre dispuesta, porque las abuelas entonces entran a una chochera especial, ¿no? Por los nietos, pero además dispuesta porque, bueno, no tenía otras obligaciones. Entonces, este es el camino que hubo que recorrer, empezar desde estas cosas que son el ABC, los derechos civiles, después los derechos políticos, las cosas que se dijeron en ese debate, de manera que ahí Eva da una gran batalla al impulsar sí o sí que se trate la ley en el Congreso. Cuando manda esa ley, no sé si han escuchado ustedes el discurso con que se manda la ley, pero ella ahí habla de la ley, porque esto por eso hay que entender, esto para los que dicen que Eva no era feminista, ¿no? Yo quisiera hacer un poco de hincapié en esto, por qué Eva era feminista y de qué manera lo era, y qué podía ser el feminismo en ese momento, cuáles eran sus límites y cuáles eran sus posibilidades. El mensaje cuando ella envía eso es decir, porque cada una de las mujeres que vote y que pueda ser elegida y qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, serán las militantes. Es decir, ella no lo habla tanto como derecho, lo habla como una posibilidad de enriquecer el movimiento peronista que estaba haciendo las transformaciones que el país, la patria necesitaban, y entonces ella ve como una posibilidad de crear un espacio de militancia que enriquezca, que aumente el poder del movimiento peronista. Porque su visión de la participación de la mujer era también la visión de la mujer como constructora de un espacio de revolución. Fíjense que seguramente esto también muy inspirado en Perón, porque Perón llega al gobierno, al poder, y en los momentos previos a todo eso, cuando empieza a trabajar con los obreros, con los sindicatos, llega y se da cuenta que en la Argentina, bueno, hay como un protagonista fundamental que está ausente, que no está ni institucionalizado, ni tiene representación, ni tiene voz, ni tiene participación, ni tiene ninguna institucionalidad en la sociedad de esa época, que son los obreros. Él dice, esta gente hay que darle, los obreros son una parte esencial en una sociedad, hay que darles espacio, hay que darles poder, hay que, por supuesto, Arma no había tiempo de hacerlo de abajo hacia arriba, y lo hace de arriba hacia abajo, genera una institucionalidad, crea los sindicatos, impulsa la CGT, primero por supuesto antes cuando era secretario de Producción, empieza por todo eso y bueno, después cuando llega el gobierno todo esto se hace realidad. Y realmente ese protagonista que no tenía espacio en la sociedad argentina, lo empodera y le da una cuota de poder muy importante. Fíjense que cuando Néstor llega, le pasa un poco una cosa parecida con otro actor que no estaba tampoco institucionalizado, que era el de lo que hoy llamamos movimientos sociales, sectores de economía
comunitaria y todo eso, porque tampoco tenían cuotas de poder, no tienen todavía. Es una discusión que está todavía pendiente, una institucionalización que está pendiente. Por eso Cristina habla ayer, no me quiero mezclar y ir de tema, pero habla del nuevo contrato social, que reconozca nuevas realidades, nuevas situaciones, nuevos problemas y el nuevo mundo que también hoy tenemos, una realidad geopolítica distinta a la que existió desde ya en los 50 del siglo pasado. Qué horror, ¿no? El siglo pasado nos da un poquito de, de escosor. Y tampoco cuando llegó Néstor en el 2003, ¿no? Principios de este siglo nuevo. Entonces Perón introduce a los trabajadores y Eva introduce a las mujeres. Las saca de la cocina y las lleva a la calle, a la plaza. Dora Barranco publicó un artículo muy lindo, no me acuerdo bien ahora qué día fue, pero creo que el domingo pasado, cuando se hizo un suplemento, no me acuerdo qué diario fue, creo que Página, y dice, tornó público lo doméstico, le dio otro estatus a las mujeres y las llevó de la cocina a la calle, esto que recién les decía, a la plaza. La casa las saca del ambiente doméstico y las coloca en situación de ágora. Muy linda esta comparación. Ágora, los viejos ámbitos de la democracia directa en Grecia, donde se debatían los temas, se tomaban las decisiones, se decidía. Bueno, eso es de alguna manera lo que hizo Eva. Sacó a la mujer de las cosas rutinarias, domésticas, y la llevó a través primero del voto, ¿no? De ese voto que ella celebra cuando finalmente es aprobado, porque dice esa frase también famosa de ella: tiemblan mis manos al contacto del papel que proclama la victoria. Es decir, que asume que el voto era una victoria. Pero ella lo ve más como una acumulación de poder en el sector militante que como una, más como una, como lo vemos ahora nosotros mucho, como una justa otorgamiento de derechos justos a las mujeres. Ella toma, era tal su compromiso con el proyecto peronista que, bueno, lo más importante que ve es que las mujeres van a participar en la construcción de ese proyecto. Fíjense que Eva era una mujer que no tenía una educación demasiado importante, no había llegado a la universidad, venía de un pueblo no muy importante de la provincia de Buenos Aires, era hija natural, en esas relaciones muy de la época también, ¿no es cierto?, de varones que tenían esta costumbre, ¿no?, de tener una pareja legal y otra no legal de mucha duración, como es el caso del padre de Evita, ¿no?, que por supuesto tenía con Juan Ibarguren una vieja relación, prolongada en el tiempo, quiero decir, y bueno, tuvo 5 hijos, ¿no? Pero cuando ella la llevan al velorio de su padre, es humillada ahí por la familia legal, que era la que se sentía con derechos, digamos, ¿no? Bueno, estos temas siguen siendo conflictivos a hora un poco, pero bueno, no tanto. Pero en esa época, imagínense, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, con la moral de la época, lo que habrá sido esto. Ir al velorio de su padre, pero en esta situación, teniendo ella muy pocos años, entonces queda una marca indeleble de humillación y de resentimiento. Ella decía, tengo resentimiento, pero en el sentido de que siento de vuelta, no en el sentido del odio, sino que vuelvo a sentir y siento más, ¿no? Siento de vuelta el dolor de una situación. Bueno, y esta chica, evidentemente la madre también debe ser una mujer de mucha personalidad, de mucha coraje, de mucha fuerza, porque bueno, la lleva, logra sus 5 hijos,
los hace a los otros aguantarse que estos son 5 hijos de ese señor que los había reconocido además, y bueno, y la deja venir a Evita a los 15 años a la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad media difícil, ¿no? No sé cómo sería en aquella época, pero supongo que proporcionalmente tan difícil como es ahora. Una chica de 15 años. Yo cuando terminé el secundario, por suerte vivía en la ciudad de Buenos Aires, así que no llegué a probar a mi papá, que era un hombre muy moderno, muy progresista y todo, pero si yo le hubiera dicho que me tenía que ir a estudiar no sé a dónde, porque por ahí yo lo hubiera hecho para estudiar una carrera, qué sé yo, no sé, hubiera tenido problemas, a pesar de su progresismo y de su amplitud y su deseo de que yo tuviera todas las oportunidades. Bueno, acá esta señora, bueno, no sé, de alguna manera se ve que por lo menos no impide este enorme desafío de Evita, esta muy, muy valiente decisión y de una mujer que sola, jovencita, chiquita, viene a esta ciudad sin plata, además, a iniciar su carrera de actriz. Bueno, y lo logra. Esto de que fue actriz, claro, le costó después una cantidad de calificativos muy canallescos de esa oligarquía que sobre todo despreciaba su capacidad de transgredir, su capacidad de cambiar, su capacidad de desafiar, de enfrentar y de tocar intereses, ¿no? Pero bueno, lo disfrazaba bajo una moralina, un discurso moralista muy miserable. Así que bueno, esta chica ya ahí empieza a transgredir cosas de la época, cosas que en la época no se hacían, en su vida personal, digo, ¿no? Viene a esta ciudad. Y después cuando llega al poder con Perón, bueno, sigue transgrediendo. Dora Barrancos dice también sobre esto, su voluntad transgresora la coloca en el cauce del feminismo. Es decir, una persona que viene a romper los hechos injustos de una sociedad cruel, que no es equitativa, que no permite el desarrollo personal de sus individuos, bueno, es de alguna manera el intentar romper todo eso, esa transgresión, ya la coloca en el cauce donde hoy las feministas también luchan por determinados derechos, aunque sean a veces de otra naturaleza. Ella agrega, Dora, a mí me gustó mucho este artículo, dice, mucha gente tiene la determinación feminista, pero tiene al mismo tiempo mucha gente tiene indeterminación feminista, es decir, no sabe qué es feminista, sobre todo en la época de Eva, ¿no? Es un tema epocal, esto es muy, muy importante ubicarse en el contexto, ¿no? Pero tiene al mismo tiempo muchísima irreverencia, muchísima insurgencia. Eva era insumisa. Desde un lugar de transgresión, Eva le da un combustible singular al movimiento de mujeres. Y esto es muy cierto, le da una energía, una potencia, una fuerza. Por esto que vos decías, el Partido Peronista Femenino, la rama femenina después, donde un tercio del poder del movimiento, que era de alguna manera también el poder institucional del Estado, porque ahí iban a elegir los diputados, los senadores, digamos, para distintos lugares institucionales iban a elegir, se quedan con un tercio de ese poder, así como los trabajadores que Perón había introducido en la vida nacional se habían quedado con otro tercio, ¿no? Y la política, la tradicional, la de siempre, la del sistema representativo, bueno, esa se queda con el tercer tercio. Y eso combina y enriquece y pluraliza un movimiento para que tuviera más fuerza revolucionaria y más poder de hacer cosas y de concretar cosas. Las mujeres que en esa época eran feministas, claro, es lo que decíamos antes, eran letradas, quiero decir, de nivel de educación superior, y entonces su tema estaba muy acotado al sufragio, como un derecho que justamente peleaban, ¿no? El derecho a elegir y a ser elegidas,
pero claro, no veían los demás aspectos que Eva sí vio que la mujer tenía que cumplir. El clima epocal no ayudaba, digamos, ¿no? Pero bueno, agrega también Dora, fue una pulsión, lo que hizo Eva, ¿no? Una pulsión extraordinaria hacia una democracia intensa, hacia una democracia, digamos, con contenido, con fondo, con fuerza. Que podríamos llamar, dice, atreve a decir Dora, yo me afirmo en ella porque ella es una gran conocedora del tema del feminismo, que podríamos llamar feminista o feminizada al menos, ¿no? Es decir, para Dora, digamos, esta fuerza de transformación y esta fuerza de cambio y esta fuerza de movilización que desarrollan las mujeres en esa época es lo que de alguna manera las pone en un cauce feminista. Y la verdad que desde ese momento las mujeres nunca renunciaron a esa cuota de poder. Las mujeres peronistas, fíjense que en los otros partidos esto no existía, pero desde ahí, desde el Partido Peronista Femenino y la rama femenina, esto se va haciendo como una fuerza, como una irradiación sobre el resto de las mujeres de la sociedad, de otros partidos, de otros sectores sociales, y bueno, y empieza a haber una demanda generalizada. Con todo, miren, yo me acuerdo cuando fui diputada por primera vez, para mostrar, ¿no?, los escollos, los obstáculos que hubo que salvar. Año 73, bueno, había estado trabajando, ya desde que el campo me había dicho que iba a estar en la lista, bueno, yo había estado trabajando en qué proyectos iba a presentar y qué sé yo. Bueno, lo primero que tenía mucho interés presentar era la patria potestad compartida. Porque si hay algo que realmente es de una injusticia casi, así como que no votáramos, ¿no? No pudiéramos elegir o ser elegidos, pero esto de que la potestad sobre mis hijos fuera del padre y no mía, que yo no tuviera derecho para decidir sobre la vida de ellos o sobre algunas decisiones trascendentales de ciertos de ellos, era una cosa inaceptable. Para mí era renunciar, digamos, a esta posibilidad de contribuir a la educación y al crecimiento y al desarrollo de mis hijos. Bueno, entonces el primer proyecto es, bueno, había varios proyectos en ese momento en la Cámara, empezaba a instalarse este tema, había 3 o 4, bueno, y después presenté otro que era declarando, modificando también el Código Civil, en el sentido de que los hijos de una segunda unión, en aquella época no había divorcio, entonces eran uniones, por supuesto, en fraude de la ley argentina, así se llamaba, que Perón ya había modificado. Esos hijos de esa unión heredaban el 25% con relación a los otros hijos, ¿no? Había una diferencia, una estigmatización ya terrible. Bueno, Perón la modificó y dijo, heredan la mitad. Modificó en parte esa, ya en la década de los 50, ¿no? Bueno, ya había corregido, había mostrado una tendencia, ¿no es cierto? Bueno, yo pongo que heredan lo mismo, que son iguales, que son hijos del que se murió, de la que se murió. Bueno,